Bueno, yo en esta mañana quiero compartir un mensaje que el Señor me puso en mi corazón. Y miren, esto que tengo aquí es una bujía. Una bujía que se las tengo que quitar a mi carro. Es un artefacto, un instrumento que sirve para que el carro encienda. No puede encender si no tiene bujía. Pero también para que el carro camine a través de una chispa de combustión o una chispa que da en el motor que hace que se haga combustión y que el carro avance. Es importante tener bujías. Cuando hacemos el mantenimiento de un carro se cambian las bujías y bueno, esta bujía es la que hace que camine un carro desde que encienda hasta que camine. Y hoy traigo un mensaje para ti en este nuevo año. ¿Cómo iniciar el año? Tengo dos bujías que son dos puntos importantes para poder iniciar un año con confianza, para arrancar y para estar seguros en que creemos. Y quiero que por favor me acompañes con tu Biblia. Si traes Biblia, si no, júntate con alguien que trae Biblia, un redimido por ahí. Y quiero que vayamos por favor a la carta de Romanos. Romanos, la epístola de Romanos. Me da mucho saludar a la hermana Patti y al hermano Edgar, compañeros de milicia de hace muchos años desde la hermana República de San Luis Potosí. Dios me los bendiga, a su familia. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Vaya conmigo a la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, del versículo 33 al versículo 36. Romanos capítulo 11. Hermanos, como contexto, Romanos es una carta que Pablo escribió mientras estaba viajando en su tercer viaje misionero. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Esa iglesia ya estaba formada. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y la verdad, la epístola de Roma o la epístola de los romanos es una epístola muy hermosa. Pero particularmente aquí en el capítulo 11, Pablo empieza el capítulo compartiéndoles a los romanos que ellos se creían que podían ser más o mejores que los judíos porque habían sido injertados en el árbol de la gracia de Dios. Y Pablo les explica, no se crean más, solo porque fueron injertados y porque Dios rechazó a los hebreos porque no quisieron aceptarlo y ustedes fueron injertados del árbol. No se crean mucho porque ustedes no son la raíz, son las ramas. Pero ¿saben qué? En su plan maravilloso, Dios también puede injertar nuevamente a su pueblo, al pueblo hebreo. Porque Dios tiene misericordia y este plan fue tan especial que Dios lo creó y que eso hizo que alcanzáramos toda misericordia. Dios ya tenía concebido todo esto. Y Pablo termina con esta exclamación que dice el versículo 33, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones, número uno, y sus caminos. Y después hace una pregunta o preguntas importantes para los romanos que de alguna manera eran sus interlocutores. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Y les pregunta último, ¿y quién le ha dado o entregado tanto para que él tenga que devolverlo? Por supuesto que estas preguntas fueron muy directas y no tenían respuesta. Pero Pablo, entendiendo que no había respuesta para eso, les dice en el versículo 36, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda gloria por siempre, amén. Y me gusta mucho en la versión también Reina Valera, que utiliza dos palabras muy interesantes, que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta versión
menciona dos palabras muy interesantes. ¿Y qué será la palabra insondable? Y nosotros tenemos ese concepto acerca de la palabra insondable. Insondable es que no se puede averiguar, sondear o saber el fondo. Es impenetrable, indescifrable, indiscutible. No se puede describir. Así son insondables los juicios, y obviamente los caminos del Señor también son inescrutables. ¿Y qué significa esa palabra también dominguera, inescrutable? La palabra inescrutable significa que es aquello imposible de comprender o de conocer. Y cuando transformamos estas palabras y las podemos aplicar, pues nadie puede descubrir lo profundo de Dios y nadie puede conocer a Dios completamente. San Agustín, que es uno de los hombres que escribió un libro acerca de esta historia, dice que iba caminando en la playa, preguntándose muchas cosas: ¿por qué las guerras? ¿Por qué las tormentas? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué las situaciones en el mundo? Y de pronto dice que vio un niño en la playa, un niño, que después dice él que era un ángel, pero dice, vi un niño en la playa. ¿Y qué estaba haciendo ese niño? Ese niño estaba haciendo un hoyo, un orificio grande, tenía una cubeta, agarraba el agua del mar y regresaba a donde había tenido el orificio y vaciaba el agua. Iba al mar, agarraba más agua y lo vaciaba en el agujero, en el hoyo. Y San Agustín dice que llegó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Dice, pues nada, quiero meter toda esa agua del mar en este hoyo. Y le dice San Agustín al niño, no, eso está mal, eso va a ser imposible, esto hasta es muy tonto, hijo. Dice San Agustín que el niño, que él cree que era un ángel, le dijo, es cierto, es muy tonto. ¿Cómo crees que el conocimiento tan grande y tan inmenso de Dios puede caber en este hoyo? Exactamente, hermanos, nadie puede comprender lo profundo y lo inexplicable que son las cosas que Dios hace. Hay un pensador interesante, que es Juan Calvino, que dijo que todo el universo no es más que un teatro para mostrar la gloria de Dios. Y sabe, no solamente es un teatro, sino es el escenario del universo que Dios escribe, y todo lo que tú ves y todo lo que tú vives tiene que ver con Él, porque Él nos hizo para su gloria. Y me gusta mucho el versículo cuando menciona, porque todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Tus hijos, tus casas, todo lo que tú tienes, tu vida, tus sentimientos, tu pensamiento, todo es de Él, todo es para Él y todo proviene de Él. Y cuando entendemos eso, la primera bujía que me gustaría que aplicáramos para nuestro inicio de año, que todos tememos a veces mucho cómo vamos a empezar, qué va a venir, hay dos guerras, están pasando hambre, están pasando situaciones difíciles, hay una serie de problemas, que va a subir esto, que ya subió aquello, que estamos con el cambio de gobierno, que qué va a pasar, que si va a ganar fulano, sutano, y tenemos mucha incertidumbre y tenemos muchas preguntas, y la verdad muchos de nosotros tenemos miedo a qué va a venir mañana, qué va a pasar mañana. Pero hay una parte muy bonita que me gusta de la Biblia, una palabra en hebreo que se llama Tobda. Tobda significa levantar mis manos a Dios por lo que Él ya me dio, por lo que Él me da y por lo que Él me va a dar. No sé qué va a pasar, pero sé que yo voy a estar bien porque estoy con Él. Denle un aplauso, Señor, porque ese es bueno, su misericordia es para siempre. Amén. Y cuando nosotros retomamos esa incertidumbre del año, por supuesto que tenemos muchas preguntas. ¿Cómo me irá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué funcionará o no funcionará? ¿Estaré bien? ¿Me enfermaré? Etcétera. ¿Qué pasará? Pero sabe una cosa, ante esa incertidumbre, la primera cosa que yo tengo que creer, mi primer bujía que me hace caminar, que me hace arrancar, se llama entender que Dios es grande. Yo ya he titulado el mensaje La grandeza y la sabiduría de Dios.
dos bujías para caminar en tu vida: la grandeza y la sabiduría de Dios. Y cuando entendemos que Dios es grande, no hay nada que lo pueda contener, no hay nada que lo pueda medir. Ni Dios, en el Dios en que tú crees, el Dios que hizo los cielos, es grande. Cada molécula, cada átomo, cada forma en la tierra, el reino animal, mineral, vegetal, todas las cosas que están en la tierra, todas las cosas que están en las galaxias, todas las cosas que están en las estrellas, muestran que Dios es grande. Cuando puedo ver su maravillosa majestuosidad, cómo sale el sol, cómo puede darnos calor, cómo cae la lluvia, maravillosas cosas puedo ver. Y me dice que Dios es grande y Él conoce todo lo que hay que saber, tanto sobre el mundo natural como el mundo espiritual. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Y sabe qué me dice? Salmo 139, me gusta mucho este pasaje. Esos 10 primeros versículos dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Versículo 7. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Y desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y si habito junto a los océanos más lejanos, aún así me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Y hablando de los abismos, me gustaría que me pusieran la foto. Hay una foto de un abismo muy grande, hermanos, que el hombre conoció, que se llama el abismo Challenger. Es la parte más profunda que hay en la tierra. Esta parte está en una isla que está por Oceanía, y en particular, hermano, tiene 10.971 kilómetros. La fosa de las Marianas se encuentra cerca de los países del sudeste asiático, en Oceanía, en la Polinesia. Y sabe, el hombre no ha podido llegar al fondo porque es demasiado profundo, es insondeable, pero ya mandaron un submarino máquina para que viera el fondo y pudo medir. ¿Y sabe lo que encontró al fondo del agua? Al fondo del abismo, basura. Y qué increíble, pero ni siquiera el hombre hemos podido llegar a conocer todo lo que hay en un abismo como el Challenger. Y así son tan profundos los pensamientos, los juicios y los criterios de Dios. Y cuando me enseña a través del Salmo 139 que Él me conoce a mí, que Él sabe lo que yo digo, inclusive antes que lo diga, puedo manifestar una cosa. Este salmo es una oración de alabanza a Dios por su conocimiento infinito, y el salmista reconoce que Dios lo conoce aún más y que dice que tiene control sobre todo lo que existe. Él es capaz de hacer cualquier cosa, incluso cosas que parecen imposibles. Dios es un Dios maravilloso. Cuando nosotros encontramos este salmo, podemos ver que la sabiduría de Dios está presente, conoce todo lo que hay, todo lo que es, lo que fue y lo que va a venir. Él es sabio. Tenemos una garantía, hermano: nuestro Dios sabe más que nadie. Nuestro Dios lo conoce todo, es omnisciente. Él puede estar en todas partes, en todo momento, y no hay nada que lo pueda detener, porque Él es nuestro Dios. Y si es sabio, Él sabe cómo tomar decisiones. Él es sabio y sabe qué es lo que nos conviene. Dios es sabio. Pero también puedo entender que Dios es grande en su poder.
No solamente es grande en su sabiduría, sino también Dios es grande en su poder. Él es capaz de hacer cualquier cosa. Él crea el universo y todo lo que hay en él. Él puede controlar las fuerzas de la naturaleza y los eventos de la historia. Él es un Dios grande en poder. Isaías 40, 25 a 26 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y con 3 dedos juntó al polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y los collados con pesas. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios al consejero enseñándole? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O que le enseñó la ciencia, que mostró el camino del entendimiento? Este pasaje nos recuerda que Dios es grande en su poder. Él es más grande que la creación. Él es más grande que el universo y tiene control sobre todo lo que existe. Y es que es capaz de hacer cualquier cosa, incluso cosas que no parecen posibles para el hombre. Dios hace cosas imposibles, porque es un Dios todopoderoso, todo lo puede, todo lo sabe, y Él está en todas partes. Además, yo entiendo que Dios es poderoso, pero también creo que Dios es grande en su amor. El amor nos enseña que Dios ama a todos los seres humanos, sin importar lo que tengan o como sean. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestros pecados, por nuestros pecados, para que podamos ser salvos. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó al mundo. El amor de Dios no se compra, el amor de Dios no se vende, el amor de Dios no se merece, el amor de Dios no se gana, el amor de Dios es gratis. Tú no puedes hacer nada para minimizar el amor que Dios tiene para ti. Tú no puedes hacer nada para merecer el amor de Dios, porque Dios te lo dio a través de Jesucristo. Dios es grande en su amor, y este pasaje nos recuerda que Dios nos ama a todos los seres humanos, sin importar quiénes sean, los que hayan hecho o como seas. No importa tu pasado, no importa qué tan fuerte o tan malo pecador fuiste, Dios te ama y no hay nada que puedas hacer para cambiar esa verdad. Entonces yo voy a caminar con mi primer bujía y voy a entender que Dios es grande, y que Dios es grande en su sabiduría, Dios es grande en su poder, y Dios es grande en su amor. Dios me ama, Dios es sabio en las cosas que Él tiene para mí. No soy un chicle masticado, sino tengo un sentido por lo cual vivir. No soy una cucaracha volteada, no soy un chicle de menta en el piso. Yo tengo un propósito, soy escogido, soy su hijo. Me gustó mucho un tatuaje que vi de un jugador que dice: yo no conozco el mundo, pero yo soy su hijo. Hermano, yo no tengo tal vez muchas cosas, no tengo todas las riquezas, no tengo todas las situaciones, no estoy tan guapo ni tan esbelto, pero no importa, yo soy su hijo. Y cuando digo soy su hijo, yo tengo a mi Padre Celestial que está en los cielos. Amén. La bujía número 2: la soberanía de Dios. Así como Dios es grande, Dios es soberano. El versículo 36 nos recuerda la soberanía de Dios y afirma que Dios se refiere a su suprema autoridad y control absoluto sobre todas las cosas que existen, desde la creación misma del universo hasta los eventos más insignificantes de nuestra vida. Nada escapa de su dominio. Una poderosa afirmación está en Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Dice: donde Dios declara: yo soy Dios y no hay otro igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no me ha sucedido, yo lo digo. Mi propósito permanecerá de pie y llevaré a cabo todo lo que me propongo. Yo llevaré a cabo todo lo que me propongo. Dios cumple todo lo que promete y hace todo lo que dijo que iba a hacer. Y si yo confío en ese Dios soberano, puedo entender entonces que Dios es creador de todo lo que existe, y yo soy su creación. Yo no vengo de un chimpancé. Dios me hizo, Dios me formó. Él es el diseñador. Me gusta mucho escuchar cuando
De pronto se descompuso un carro en la carretera, era un carro Ford, y estaba queriéndolo arreglar su dueño y no podía, y de pronto se para alguien al lado y empieza a decirle, oye, ¿puedo ayudarte? Claro, y empieza a ayudarle, y resulta que 2, 2, 3 mueve y ya, échalo a andar, y lo echa a andar, y le dice, oye, eres muy bueno, ¿qué tenía? ¿Cómo supiste qué tenía? Y le dijo el hombre, no te preocupes, yo soy Henry Ford, yo hice ese carro. ¿Sabe qué te dice Dios? No importa la enfermedad, no importa el destino, no importa las cosas que te estén pasando. Dios te hizo. Él es el creador, el diseñador. Dios sabe de ti más que tú mismo. Dios te conoce más que tú mismo. Él es el que te diseñó. Él es soberano en todo lo que ha hecho, todo lo que existe. Habrá esto, habrá aquello, pasará esto. Dios es soberano de todo lo que existe. No hay nadie que le pueda hacer manita de puerco a Dios. No hay nadie que le pueda aconsejar, o no hay nadie que le pueda reclamar. Dios es soberano y hace lo que quiere hacer. Y a veces hasta las cosas incoherentes, hermano, que pensamos, así es Dios. Un día estuve yo en una misión allá en Bejucos, Guerrero, y me pidieron que orara por una persona, y fui a orar por él, y estaba un abuelito tirado, hermano, literalmente en un petate, hermano. Y yo dije, híjole, literalmente un petate enrollado, hermano. Allí no tienen dinero para la caja, pues los enrollan en un petate. Entonces yo dije, híjole, Señor, pues voy a orar. ¿Y que por qué oraré? Para que sane. Porque no, Señor, que venga tu voluntad, que se haga tu voluntad en esta vida. Tú eres soberano, eres bueno, haz lo que tengas que hacer con él. Amén. Y me fui. Y como a las 2 de la mañana, hermano, que tocan la puerta del templo, que ahí me estaba quedando yo, y sale el pastor, oye, es que te hablan allá afuera. ¿Qué? Es que ya se murió el viejito. Dije, ¿ya se murió? Sí, me van a reclamar. ¿Cómo es que tu primera oración de misionero es que se muera alguien? Pues no. Entonces salí yo con toda la pena y el miedo, y les digo, sí, perdón, lo siento. No, venimos a agradecerte, teníamos como 2 semanas y no se moría, y tú oraste y sí se murió. Dije, wow. Aunque a veces parezca raro y cosas raras, Dios es soberano. Por eso tenemos que orar que venga tu reino y se haga tu voluntad. Porque a veces no sabemos cómo pedir, pero Dios sabe, porque es el creador de todo lo que existe. Hermano, Dios es el sustentador de todo lo que existe. Dice Isaías 45:7, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que da la paz, el que crea el mal. Yo soy Jehová, el que hace todo esto. Nosotros tenemos de confiar que el Señor tiene todo lugar y tiene todo en orden. Él es el que nos da la vida, la salud, los recursos, todo lo que necesitamos para vivir. Yo quiero que usted se quite la idea de que el diablo tiene control de esta tierra y que hay puro chamuco que nos controla, hermano. Nadie es más soberano que nuestro Dios. Y no es que Dios no reine, y no es que Dios vaya a reinar hasta Apocalipsis. Hoy Dios es el Rey. Hoy reina en todo lo que hacemos y pensamos, Él es el Rey. Me gusta mucho Apocalipsis, pero no porque tengo miedo del 6:6 y la bestia y los cuernos. ¿Sabe qué me encanta de Apocalipsis? Que al final me cuenta ese libro, que Dios, Jesucristo, vendrá con poder y gloria y reinará por los siglos de los siglos, porque Él es soberano. Amén. Yo no me preocupo de la bestia del 666, yo me preocupo de lo que dice Dios. Apocalipsis 22:7, el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es una promesa tremenda que Dios nos hace. Dios es el sustentador de todo lo que existe. Él te sustenta, Él te hizo, Él te va a sustentar. En este año no sé qué va a pasar, pero Dios va a ser tu sustento. Y la segunda chispa de la bujía que tiene que tener en tu vida es que no importa donde vaya, aunque ande en valle y de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Dios es el soberano, Él sabrá qué hacer, Él tiene los tiempos en su mano. Dios nos hizo con fecha de caducidad, amén, qué bueno, pero Él tiene nuestras vidas en sus manos. ¿Y sabe qué me gusta? No la palabra pasado ni la palabra futuro, me gusta la palabra presente. Y la palabra presente significa regalo. Hoy
Dios te regaló este día. Hoy es el presente. Dios te dio un regalo y mientras tú estés aquí, esto es importante. ¿Qué debe pasar mañana? Que si el huevo va a subir, si el gasolinazo, que si va a ganar tal partido, no importa. Yo entiendo que cuando yo estoy caminando en la soberanía de Dios, Dios se encarga de todas las cosas que yo puedo necesitar. Dios también es destino de todo lo que existe. Él es el que juzgará a todos los seres humanos a fin de los tiempos. Él nos dará la vida eterna si creemos en Jesucristo. Romanos 8, 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermano, y qué maravilloso nos habla de que todas las cosas nos ayudan a bien. A veces pensamos que hay cosas malas y nos enojamos con esas cosas malas y nos sentimos frustrados porque en el año nos pasan cosas malas. Pero la Biblia nos enseña que a los cristianos también le va a pasar cosas malas. Al hombre que fundó su casa en la roca y al hombre que fundó la casa en la arena, a los dos les llovió, hermano. Si van a venir tormentas, nadie dijo que nosotros nos vamos a tener limpiecitos y nadie nos va a salpicar. No es cierto, hermano, le mintieron. También a los cristianos nos tenemos aflicciones. También los cristianos a veces nos va mal y nos ponemos a pensar: ¿por qué Dios le manda cosas malas a los hombres buenos? Como si fuéramos muy buenos, ¿no? Pero a veces pensamos eso. Sin embargo, hermano, a veces lo que pensamos que es para mal sirve para bien, porque todo sirve para el propósito de Dios. Mire, cuando Jesús va caminando y le pregunta a los discípulos: ¿qué es este hombre? ¿Por qué quedó ciego? ¿Por sus padres o por sus pecados? Digo, no. Este hombre quedó ciego no por los pecados de sus padres ni por sus pecados de él. ¿Sabe por qué quedó ciego? Para que fuera limpio, sano, para que la gloria de Dios se manifestara en este momento. A veces, hermano, Dios permite que pasen cosas en tu vida para que tú sientas la gloria de Dios en tu vida, para que sepas que Dios está en control de todas las circunstancias que pasan en tu vida. A veces no entendemos, hermano, y a veces es difícil pensar en que me puede pasar algo mal y qué va a suceder. La Biblia menciona que Pedro estaba con Jesús y Jesús le dijo: Satanás ha pedido tu alma para zarandearla. A Pedro, sí, me ha pedido tu alma para zarandearla. Y no dice la Biblia que le dijo Jesús: y yo lo voy a dejar que pase y yo te voy a dar fortaleza. La Biblia dice que le dijo Jesús a Pedro: y yo le he pedido a Dios que tu fe no caiga. No es que no quiera que Satanás te zarandee, pero es necesario a veces ciertas pruebas y ciertas luchas, porque Dios sabe. A veces, hermano, necesitamos pasar por ciertas cosas para aprender la soberanía de Dios en nuestras vidas. Nosotros, el hombre, creemos que podemos llegar a la luna y que podemos ser invencibles. No, tenemos que entender que el único que es invencible y que es soberano es Dios. La grandeza y la soberanía de Dios son temas fundamentales en la fe cristiana. Cuando nos damos cuenta de la sabiduría y la soberanía de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra vida se transforma. A veces le preguntamos a Dios: ¿por qué pasa esto? Y juzgamos a Dios porque a veces creemos que decide mal. Pero Dios nos ha enseñado en su palabra. José pensó que las cosas le sucedían mal porque, mire, sus hermanos lo vendieron y luego metieron de esclavo y luego a la cárcel y luego la Potifar y un montón de cosas, la esposa de Potifar. Y saben, al final de cuentas, todo lo que parecía malo, Dios lo convirtió para bien. Lo mismo pasó con Ruth, que había perdido a su esposo. Todo lo que aparentemente estaba malo, Dios la redimió y fue inclusive de la familia de Jesús. Y a veces pasa lo mismo con el pueblo de Israel. ¿Cuánto hemos visto al pueblo de Israel? Cómo ha sufrido. Sufrió con Babilonia, sufrió con Asiria, todas las matanzas que han hecho. Pero todo lo que parecía malo, Dios lo ha hecho para bien. Y eso puede pasar en nuestras vidas, hermano. David, antes de ser rey, lo corretearon 40 años y pensaron: pobrecito, lo que iba a ser rey. Sí, pero aún así, todo lo que parecía malo, Dios lo usa para bien. Yo quiero que a veces tú miras muy bien cuando hay cosas que no están bien en tu vida y son aparentemente mal. A veces Dios permite que esas cosas pasen para que su gloria se manifieste. Y sabe que me gusta mucho lo que dice un pasaje en Juan. Juan nos enseña que Jesús quería lavarle los pies a los discípulos. Y cuando quería lavarle los pies a los discípulos, Juan 13:7
Pedro no entendía por qué. Y le dijo: Pedro, te voy a lavar los pies. No, no, Señor, no me lave los pies. Me gusta mucho lo que Jesús dice. Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo hago en tu vida, en tu familia, en tu salud, lo que yo hago ahora no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Lo que yo hago en tu vida, en tu experiencia, no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Porque Dios es soberano, hermano. A veces hay cosas que nos gustaría no tener. Hay cosas que nos gustaría que nos pasaran cosas bonitas, hermano. También tenemos que entender que estamos en el mundo y que van a pasar cosas difíciles, como le pasaron a Moisés, como le pasaron a José y a todas esas personas que vemos en la Biblia. ¿Cómo podemos responderle a la grandeza y a la soberanía de Dios? Nosotros podemos aplicar 3 principios aquí de respuesta a Dios. Número 1, tenemos que adorarlo. Porque la mejor manera de responder a la grandeza y a la soberanía de Dios es adorarle. Cuando adoramos a Dios, le reconocemos como el Señor de nuestras vidas. También tenemos que confiar en Él. Cuando confiamos en Dios, sabemos que Él es soberano y todo lo que sucede en nuestras vidas está bajo su control. Y vivir para Él. Cuando vivimos para Dios, ponemos su voluntad en primer lugar en nuestras vidas. Adorarle, confiar en Él y vivir para Él. Yo quiero terminar con un ejemplo muy práctico. Me gustaría que... Ven, hijo, por favor. Sube acá. Dios es soberano y Dios es grande. Pero en su soberanía, ven, hijo, Dios te dio una cosa que se llama libre albedrío. Ponte de frente allá. ¿Cómo te llamas? Juan Ángel. Un poquito acá. Juan Ángel, igual que tú y yo, Dios es soberano, pero le dio un regalo grande a Juan Ángel y a ti. Se llama libre albedrío. Dios puede controlar todo, Dios puede hacerlo, pero no quiere, porque nos dio la facultad de decidir también nosotros. El libre albedrío. Yo le preguntaría a Juan Ángel: ¿quién le dijo que se pusiera la chamarra café? ¿Acaso fue Dios o un ángel se le apareció? No, fue Él. ¿Quién le dijo que se pusiera tenis negros? ¿Fue acaso la revelación de Dios? No, fue Él. Hay cosas que Dios nos deja a nosotros en sentido común. ¿Acaso Dios te dice qué champú usar y cuándo bañarte? No, es un sentido común. Dios te da libertad para decidir. Dios pudiera tener control de tu vida y llevarte aquí y llevarte allá y manipularte. Dios no quiere manipularte. Dios quiere que tú le obedezcas. Escuchen esto que es muy profundo. Dios no te controla a ti, pero sí controla las circunstancias que hay alrededor de ti. Dios tiene control de todo lo que hay a ti. Así es que tú tienes que hacer lo que te toca y Dios hará lo que le toca. Cuando hablo de esto me recuerda mucho que venía de una reunión con unos amigos de una carne y de pronto, hermano, voy pasando ya como la 1:30 en una avenida que se llama Israel Cavazos, muy oscura. Y de por sí mi vista está cansada. No vi, hermano, y caí en un tremendo hoyo. Un hoyo marca Acme grandísimo. Y se me poncharon las 2 llantas, hermano. Las que iban. Y es increíble, a la 1:30 de la mañana estaba casi lloviendo y yo solo ahí en la calle. Y entonces fui con mis llantas todas parchadas ahí, y todas ahí rodando a un puestecito de una taquería. Y les digo: oigan, ¿no hay por aquí una vulcanizadora? Y me dicen: no, aquí como 2 kilómetros para allá, y a ver si está abierto. Yo le dije: Señor, yo sé que yo traigo el volante y yo sé que yo ponché los carros, pero tú eres mi Dios, mi grande Dios. Hermano, increíble, maravilloso. En eso estoy lavándome las manos en la taquería para ver qué hacía con el carro. Y se aparece una camioneta con un letrero que decía vulcanizadora móvil.
Hermano, a la 1:30 de la mañana, y se para, me ve y se para. Y yo le digo: wow, tú eres un tremendo ángel de Dios. Dios te envió, amigo. Y dice: ¿sabes? Yo me iba a ir derecho, pero como aquí vivo a la vuelta, dije: voy a ir a mi casa. Yo vivo del semáforo ahí. Dios tiene control de las circunstancias. Me acuerdo de pequeño que también íbamos en un viaje familiar y se ponchó la llanta del carro. Estábamos muy lejos de la carretera México-Querétaro, era muy lejos de Querétaro, y mi papá estaba muy afligido porque nos llevaba pequeños y llorando: Señor, te pedimos. Y mi mamá dijo: Señor, manda ángeles. Increíble, hermano. Pasaron como 10 minutos y viene un carro como grúa de color verde y decía: ángeles verdes. Dios mandó a los ángeles para que nos arrastraran hasta Querétaro y pudiéramos seguir, hermano. Escuche, Dios no controla tu vida, ni quiere controlar la vida, quiere que tú le obedezcas. Dios te deja a ti la responsabilidad, pero Dios nunca te abandona, porque Él está alrededor de las circunstancias, alrededor de las cosas. Tú puedes pensar que estás perdido, puedes pensar que estás enfermo, puedes pensar que estás quebrado. No te preocupes, Dios está en control de las circunstancias. Él no dormirá, Él no perecerá. Él es Dios grande. Gracias, hijo. Así es nuestro Dios. Y yo quiero terminar con esto, hermanos. Este es una reliquia, una cosa que me compré, que es muy parecido al arca del pacto, al arca de la alianza, que utilizaba en el tabernáculo para representar la presencia de Dios, y estaba en el lugar santísimo. Nadie la podía cargar o tocar sin ninguna preparación, y la presencia de Dios, el Shekinah de su presencia venía. Y la Biblia nos cuenta que ahí en la presencia de Dios había, en la arca, había tres cosas adentro. La primera eran los 10 mandamientos. Cuando usted responde a la adoración a un Dios soberano y grande, usted está afirmando la palabra de Dios, que dice: a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Cuando yo sé y estoy en su presencia, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo, pero también su palabra me refresca, me bendice. Otro segundo elemento es que dentro del arca había el maná que no se podría, el maná que Dios les dijo: yo soy tu proveedor. Cuando tú adoras a Dios, también Dios te da provisión. Dios te provee aún lo que tú no le has pedido cuando tú adoras al Señor. Y la tercera cosa que había dentro del arca, había una vara, la vara de Aarón, que reverdecía, hermano. Esto nos muestra que cuando adoramos en la presencia de Dios, el Señor renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra vida, y vamos de triunfo en triunfo cuando adoramos y cuando exaltamos la presencia de Dios. Él es nuestra provisión, Él es nuestro Dios. Es un Dios soberano y es un Dios grande. Me gustaría que los muchachos pasaran. Ahora, ¿cómo puedo responderle a un Dios grande y soberano? Yo puedo responderle adorándole a Él, confiando en Él y vivir para Él. Hoy yo te animo a confiar en Dios en este año y a caminar en fe, porque este año puede ser el mejor año de tu vida. Y lo que yo te deseo de propósito es que tu vida manifieste la gloria de Dios, porque para Él y por Él fueron todas esas cosas hechas.